Bienvenidos a la sección Encuentros de Tinta y Caos, en la cual invitamos a gente que sabe y que disfruta hablando de lo que sabe. Hoy contamos con la presencia de Inger Enquist. Inger, muchas gracias por acudir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el tema de hoy es el último libro, creo que es el último libro publicado por Inger, que es sobre la Segunda República, una democracia sin demócratas. Es un tema complejo de varios puntos de vista. En realidad es un periodo de la historia de España de 5 años, pero que se ha convertido en un lugar mítico. Y entonces, como es un mito, pues se alimenta los unos con todo lo bueno. Por ejemplo, es el lugar de el voto femenino, es el lugar del florecimiento cultural y económico de España. Se mete ahí la institución libre de enseñanza, la residencia de estudiantes, pues, a Picasso si hace falta, a Buñuel, todo. O la gran violencia, la quema de conventos, asesinato de sacerdotes, la expulsión del cardenal Segura, en fin, cada uno ataca al mito desde su posición y automáticamente tilda de adversario con un calificativo fuerte y despectivo a quien se aparta de la interpretación canónica de su grupo. Y esto hace que si entramos con análisis, pues si el análisis no gusta, pues seremos tildados de antidemócratas. Vamos a ver si salimos airosos del asunto. Tu libro es un libro, yo creo que sería muy bueno que lo leyesen los españoles. ¿Por qué? Porque es un libro objetivo, escrito por una sueca que es una especialista en temas de España y que ha recurrido a distintas fuentes con lo más actual de la bibliografía sobre el tema y que da una visión, yo creo que es muy clara de los acontecimientos, y cuando hay valoraciones, son valoraciones que están apoyadas en los diarios de Alcalá Zamora, de Azaña, etcétera, etcétera. Bueno, y por otra parte hay otra dificultad, y es que esto es un tema español. Pero claro, a lo mejor no es solo español y por tanto no solo afecta a los españoles. Vamos a ver, yo por empezar por una cosa, me llama la atención, bueno, yo soy español y yo nací en el año 61. La República acaba e inmediatamente después empieza la Guerra Civil y luego la etapa en la que gobierna Franco. Yo nazco en el año 61, en pleno franquismo, y por tanto lo que me lleva a la Segunda República, fruto de mis estudios normales, es prácticamente nada. Es decir, que cuando muere Franco, de la Segunda República uno no sabe nada. Yo recuerdo que poquito después pues debería ser el año ochenta y tantos, o sea, ya muerto Franco 5 años después, yo leo un libro de historia y entonces, y tenía un amigo que estudiaba historia también, y entonces lo leí y me quedé perplejo porque las elecciones municipales que gana el bloque monárquico pretendidamente acaban con que el rey, el que ha ganado, sale de España. Y entonces que yo lo fui leyendo y dije, esto lo tengo que lo estoy entendiendo mal. Y ya fui a mi amigo y le dije, oye, explícame qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Hay otro asunto que yo creo que sería interesante empezar por ahí, que es la revolución del 17. Tiene que ver con esto. No sé, ¿quieres contar un poquito qué pasa? Bueno, la revolución del 17 se entiende, la revolución rusa de 1917, qué reflejo tiene en España y cómo se proyecta, si es que se proyecta, pues si te parece, empezamos por ahí, a ver hasta dónde llegamos. Muy bien. Un poco para comentar lo que has contado, yo me he enfocado en lo democrático, así que para decirlo como politóloga, algo entre politóloga e historiadora. Me he preguntado si diferentes decisiones, diferentes leyes, si son democráticas, y también he intentado ver la diferencia entre lo legal y lo legítimo, que me parecen que son conceptos interesantes. Y claro, eso podríamos decir que empieza en 1917 y hay diferentes grupos en España. Tenemos a los bolcheviques, que a veces no se llaman bolcheviques, pero son radicales de izquierda. Y sobre todo se encuentran entre los anarquistas, entre los socialistas
y también entre los comunistas, pero no son tantos, así que son más bien los grupos anarquistas y socialistas. Después tenemos a los catalanistas, que también se mueven mucho y tienen interés. Y después hay grupos de derecha, podríamos decir, o monárquicos. Pero hay una sensación de que las cosas están cambiando. Y claro, estamos en tiempos de la Primera Guerra Mundial y los tiempos son difíciles. Y después de esto viene la guerra en Marruecos, una guerra colonial muy impopular en España. Y tenemos el régimen de Primo de Rivera. Y como extranjera bueno, eh, me interesa que esto se llama la dictadura. Todo el mundo llama dictadura al tiempo de Primo de Rivera, pero cuando veo lo que hizo realmente Primo de Rivera, no, no me llama la atención como muy cruel, etc. Lo que hace es cerrar el Parlamento y lo hace sin ningún acto de violencia. Pero después de terminar su tiempo en el poder, estamos en 1930, se ve que esto tuvo unas consecuencias muy negativas para España, muy negativas, porque durante, 7, 8 años no hay vida política, es decir, que no hay partidos políticos, no hay representantes de diferentes opiniones y todo debe empezar desde cero prácticamente, menos el Partido Socialista, porque Primo de Rivera, y eso no lo sabe todo el mundo, ha favorecido a los socialistas. Piensa ser astuto, piensa que esto es lo más inteligente para contrarrestar a los anarquistas, porque consideró que ellos eran los más difíciles, no se podía negociar con ellos y claro, hacían atentados y que pensaba que sería mejor si los obreros se fueran del lado socialista. Eso quiere decir que cuando llegamos al 31 y el comienzo de la Segunda República, solamente hay un partido con una representación normal en el país y es el Partido Socialista, que además tiene dos tipos de representación, así que tiene representación doble, porque tiene un partido, su partido político, y tiene la UGT, tiene un sindicato muy afín al partido. Así que los otros no tienen prácticamente nada y el Partido Socialista tiene dos facetas. Y después van a tener la voz cantante durante los 2 primeros años de la Segunda República. Y además, y eso un poco para atar los cabos, van a sentir que ellos son los que deben gobernar. Piensan que representan al pueblo, piensan que bueno, tienen una representación en todo en el país entero y se sienten justificados. Piensan que esto de la república es su idea y que deben gobernar. Y ahí tenemos un problema con las elecciones del 33. Hablando del 17, cuando acaba el influjo en España del 17, tienes unas líneas que leo porque quizá podían servir perfectamente para la República, la Segunda República. Dice, España podía haber terminado con un régimen como el de Rusia si los socialistas hubiesen tenido éxito, con una dictadura militar si las juntas se hubieran salido con la suya o con un Estado fragmentado en diferentes regiones si los catalanistas hubiesen sido más fuertes. Es decir, hay una serie de grupos, que tú has hecho alusión, que están en el 17 y que vuelven a estar antes de la Segunda República y cuyo objetivo no es la democracia, por ir a lo que tú, sino el objetivo es conquistar el poder por el método que sea para penetrar España de acuerdo con su determinada perspectiva. Y por tanto, digamos, parece que lo que hace Primo de Rivera es un paréntesis, calmar las aguas una temporada. Ahí el Partido Socialista coge fuerza, él llega como el único partido estructurado, organizado, potente, tal, y por tanto acaba de imponerse. Claro, pero el Partido Socialista al final está haciendo un juego al comunismo. O sea, que es que
los llamados socialistas en realidad son partidarios de Stalin. Y esto también es uno de los engaños. Pues, yo me fijo mucho en los términos, en las palabras, porque esto es Mm, lo mío. Y veo que utilizar la palabra socialista, porque se llaman el Partido Socialista Obrero Español, hace pensar que no son comunistas, sino que son socialistas. Y después hay como una duda, ¿son socialistas puros y duros o más bien socialdemócratas? No se sabe muy bien. Lo que vemos durante la Segunda República es que cada vez son más comunistas en realidad. Y ujú, hasta se vanaglorian de esto. Se dice, pero somos muy, muy, muy radicales. Hasta ujú, somos más radicales los socialistas que los comunistas en España. Así ujú, que son un país, son un partido muy importante, bien ujú. implantado y muy radical. Cuando se constituye el primer gobierno de la República, dice, leo de tu libro, en la página 52, dice, al mismo tiempo el gobierno, cuando se publica las elecciones municipales, pero que acaban siendo un vuelco con bueno, con el rey que se va, etcétera, claro, se publica el día 15, las elecciones son el 12, pues el día 15 ya se publica en prensa la composición del gobierno. En una época en la que no había internet, ni ordenadores, ni nada, hombre, dice aquí, al mismo tiempo el gobierno quería ver su legitimidad como revolucionaria, porque su modelo era la Revolución Rusa de febrero del 17. En definitiva, siempre hay un apuntar hacia el modelo de tomamos el poder porque tenemos derecho, porque la historia está con nosotros, etc. Se acabó. Sí, además es muy interesante porque había en el gobierno especialmente dos miembros que en la superficie no parecían revolucionarios y también ellos estaban como contagiados por una fiebre de revolución, de cambio, de Mm, juventud, de estar en su momento. sí. Y estoy pensando, claro, en Alcalá Zamora y en Azaña, así que había algo no sé, ilusión, si somos buenas personas, diríamos que había algo de ilusión, que las cosas Sí. iban a cambiar y todo iba a ser mejor. De estos dos autores dices en distintos momentos, yo también me fijo en las palabras, y refiriéndote a fuentes distintas que cada uno de ellos estaban llenos de contradicciones. Sí. Y esto me parece quizá también algo típico de una situación eh, poco clara. Es que España estaba cambiando de un país bastante tradicional, católico, en algo muy distinto. Y las personas estaban cambiando, los partidos estaban cambiando. Y no todos acababan inmediatamente en una posición clara. Así que había seguramente algo en la época que estaba un poco para probar, algo adolescente, para decirlo de algún modo. Sí, no, seguramente eran tiempos de cambio y que la gente sentía que estaban viviendo tiempos de cambio. Ahí hay una cosa que surge, que ahora vuelve a surgir, que es el Ujú, fascismo y el antifascismo. ujú. Si quieres comentar algo sobre esto. A mí esto me llamó mucho la atención cuando empecé a profundizar un poco en la historia. Y es que la izquierda constantemente critica a todos los que no son de su propio partido, de fascistas. Y Ujú, cuando uno empieza a cavar un poco, uno termina en Moscú, en el verano del 35, y Stalin, que reúne a los representantes de los partidos comunistas de toda Europa y presenta una nueva política. Stalin, que no era ningún tonto, veía que había una guerra con Alemania preparándose y iba a cambiar de política y quería que no hubiera problemas en Europa Occidental. Entonces dijo a sus representantes que no persiguieran la revolución abiertamente, que se presentaran como
como honrados trabajadores que quieren el bien de los suyos y que iban a ser, que se presentaran como demócratas y como antifascistas. Y este es un gran truco, si lo digo así, en política. No te presentas como lo que eres, sino te presentas como lo que no eres. Es decir, que llevas la discusión al terreno de tu enemigo. Tú designas como enemigo a alguien y después dices que tú vas a luchar contra esa persona, ese partido, y que esto es una cosa noble de lo que vas a hacer. Y evitas que hablen de ti, de lo que quieres tú y de quién eres tú. Y es lo que propuso Stalin a los suyos, que y los españoles entonces vuelven a España y empiezan a denunciar a todos los fascistas por todas partes, que para decirlo claramente eran todos los no comunistas. Los comunistas no habían cambiado de opinión. Lo único que habían decidido hacer es tildar de fascistas a todos los demás. Entonces no les ayudaba a los enemigos de los comunistas decir que no es lo nuestro y esto no corresponde a lo que pensamos, porque no buscaban combatir a un fascismo verdadero, sino lo que intentaban hacer es agrandecerse a sí mismos, que era otra cosa. Pero viéndolo, es difícil no oír ecos de las últimas campañas electorales en España, donde vuelve la palabra antifascismo. Y como entonces únicamente sirve para no hablar de ti mismo, para hablar del otro, manchar al otro. Según el proverbio, que mancha que algo se queda. Creo que en este contexto Orwell llamará la neolengua. Los Sí. límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo y se genera un proceso de manipulación de la gente a través del lenguaje que caen con gran facilidad. Incluso los que son insultados como fascistas dedican todo su esfuerzo a decir, no, no, si yo no soy fascista. Pero acuérdate que tienes un enemigo enfrente que es el que te está liando. Y entonces esto es así. Hablando de fascista, me llama la atención, aunque este sea la manipulación, el mecanismo que funciona, pero que el fascismo en Europa en ese momento, los distintos partidos fascistas, y movimientos fascistas se apoyan en el Estado y son todos antirreligiosos, mientras que los fascistas, los llamados fascistas en España, es la CEDA fundamentalmente, y son profundamente católicos. Entonces dice, oiga, aquí no, no solo España está lleno de contradicciones, hay más. No, realmente es ridículo. Y el líder de la SEDA lo dijo una y otra vez, que él no tiene nada que ver con esa ideología y no ayudó lo más mínimo. Así que dice cualquier cosa. Y eso, de manera general, es algo muy triste, que vivimos en el tiempo de la comunicación exacta de los medios para comunicar inmediatamente y con buena calidad y todo esto. Y la gente utiliza las palabras de cualquier manera. Es muy, muy triste. Y eso de ir tirando adjetivos y términos de este modo bueno, nos rebaja a todos, nos rebaja el esfuerzo que hacemos para comunicar, para argumentar, para vivir juntos, para discutir, para tomar una buena decisión, que es lo que debería ser la democracia. Así que ese abuso de las palabras, de los términos que veo en los años 30 en España, me llena de tristeza y veo que no eran los únicos, a propósito de lo que dijiste en la introducción, que esto no es solamente un tema para reflexionar para los españoles, sino esto es general. Todos los europeos o de cualquier nacionalidad, pero todos deberíamos reflexionar sobre lo que pasó en España porque estas tendencias las vemos en muchos lugares.
Quizás sea lo que Julián Benda en la traición de los intelectuales, que se ha traducido al español, denuncia que en definitiva hay una mutación impulsada Ujú, por ideologías totalitarias del papel de los intelectuales, de la prensa, de tal, que ya dejan de fijarse en el bien, la verdad, jugándose la cabeza cuando uno dice la verdad, y son lo que se llama, con ese nombre tan bonito de intelectual comprometido, pero no con la verdad, sino con el partido, con lo que tal. Y en cada momento, y eso lo vemos como hay intelectuales, periodistas, etcétera, que dicen unas cosas que dicen, eso me recuerda, y ya me callo, Orwell, viene a España a luchar contra el fascismo con las brigadas internacionales. Cuenta en un libro no muy conocido, pero me parece que de obligada lectura, o sea, es muy ilustrativo, se titula Homenaje a Cataluña. Él cuenta su vivencia en Cataluña y, entre otras cosas, cómo los partidarios de Stalin reciben la orden de asesinar a los otros de izquierdas que no son, por ejemplo, él, que era anarquista. Pero un amigo comunista le dice, oye, que van a ir a por ti y logra escaparse. Entonces él va viendo, en el camino de vuelta a casa, va viendo como la prensa en Cataluña y la prensa en Francia y la prensa en Inglaterra va repitiendo errores burdos que cualquiera que haya estado en el lugar de la batalla donde él ha estado sabe que es imposible lo que dicen, pero lo repiten todos. Dice, pues sí. esto no puede ser casualidad. Entonces ahí es cuando Orwell dice, aquí hay una evidente falta de verdad, o sea, un desinterés en la verdad, un compromiso con las consignas del partido, que es lo que Y está. para continuar con tu línea de argumentación, que también dice, pero ¿por qué pudieron hacer dominar ese relato, como diríamos ahora? Porque lo repetían los periodistas franceses e ingleses, que se suponía que eran más objetivos, pero claro, eran los representantes del Partido Comunista. Así que los Claro. comunistas franceses hicieron creer en la versión de Stalin. Claro, uno comparte la desesperación de Orwell, que intenta decir lo que ha visto y Ujú, nadie quiere escuchar. Y como sabemos, tuvo que esperar para publicar el homenaje a Cataluña. Y además, ujú, a propósito de lo que estamos diciendo, y la presentación de la izquierda como republicana, que él no vio en las trincheras ninguna bandera republicana, solo vio banderas sí, de la izquierda revolucionaria. Así ujú, que tenemos sí, sí, sí. eh, un testigo de valor que lo vio. Bien, yo estoy muy a gusto, pero va pasando el tiempo y se me ocurren varias cosas. Una, si te parece, es en 5 minutos que hagas un resumen de lo que fue la República. Para quien no la conozca, como que puede haber muchos españoles y gente de fuera. Y luego ya otras cosas si quieres. Si te Y lanzas por ahí. No. 5 minutos. Yo diría que en 5 minutos uno puede fijarse en tres momentos de la Segunda República. Primero es abril del 31, cuando accede al poder un grupo que se ha autoelegido, podríamos decir. Un poco por casualidad llega al poder y después se conserva el poder y después lo pierde en las elecciones del 33 cuando gana el centro derecha, que ha tenido tiempo para organizarse ante estas elecciones. Pero el presidente no quiere dar la tarea de organizar el gobierno al líder del partido más importante, que era Gil Robles, porque no le gustó su cara, simplemente por una cosa personal, no quiso hacerlo. Y llegamos a las terceras elecciones generales de la Segunda República, que son las del febrero del 36, que son las elecciones más fraudulentas del siglo XX en España y además las más importantes. Y hay que estudiar cómo se hizo y hay ahora estudios magníficos
que dicen más o menos que nadie puede saber quién hubiera ganado si todo se hubiera hecho correctamente. Así que simplemente no se sabe quién hubiera ganado si todo se hubiera hecho bien. Entonces tenemos como 3 momentos. Hubo elecciones, pero hay signos de interrogación alrededor de las elecciones. Así que cuando ahora se habla de lo democrática que era la Segunda República, hay que tomársele con un poco de sal, como decimos ahora, que más o menos fue legal, pero no siempre fue legítimo. Ahora que todo es historia, deberíamos quizás leer esa época como un cuento, una moralidad política. ¿Dónde estamos en moral política hoy en día y qué podemos aprender de lo que sucedió? Bueno, yo diría dos cosas más para acabar bien. Una, a la luz de lo que he dicho al principio, es decir, que por el mito, al mito de la República, si es la segunda, es que hubo otra anterior, pero lo dejamos, ¿eh? A la República se le adhieren mitológicamente una serie de cosas que realmente no pertenecen ahí, pero como se habla de ello, a mí me gustaría que hablaras, porque además yo sé que sabes mucho, que tú eres un especialista en educación de la institución libre de enseñanza, que habitualmente se dice, ¿sabe la República? Bueno, matízalo si quieres. Primero, esto empezó antes y en realidad tenía bastante poco que ver con la Segunda República. Fue algo de élite, un grupo muy pequeño en Madrid, eh, sostenido, apoyado por un grupo de investigadores, de personajes de la vida cultural, que mandó allí a sus hijos. Y pudieron tener, bueno, como saben muchos, tenían un programa muy progresista, diríamos ahora, con arte, con ejercicio físico, con excursiones, eso era muy famoso, con trabajo libre. En vez de tener pruebas, los alumnos debían escribir pequeños resúmenes y sus observaciones. Todo esto está muy bien. Si las condiciones son las siguientes. Si tienes a profesores magníficos, muy fuera de lo común, si tienes a alumnos que tienen una vida familiar culta, que tienen una preparación culta desde su casa, si tienes el presupuesto para estas escuelas. Es decir, que fue algo excepcional, más bien un ejercicio piloto, si se quiere, una investigación, y no es que esto fuera la educación de la Segunda República, fue algo que sucedió durante la Segunda República. Otra cosa es que también lo asociamos a la residencia de estudiantes, y a García Lorca, a Buñuel, a Dalí y todo esto. Y a la residencia de señoritas, claro. También había, pero menos conocida, pero también había. Y entonces oímos esas palabras de prestigio cultural y pensamos, oh, eso lo hubiéramos querido para nosotros o para nuestros hijos. Pero esto fue una casualidad muy interesante, y hay que aplaudir y felicitar a España de haberlo tenido, pero esto fue algo excepcional y no fue lo típico de la Segunda República. Y si hablamos realmente de políticas, la política de la Segunda República y sobre todo de Azaña fue prohibir a la Iglesia educar. Esto fue su idea fija, lo constante. Y me llamó mucho la atención que todavía había analfabetismo en España, pero Azaña, dale con prohibir a la Iglesia que enseñe. Era mucho más cuestión de prohibir que de mejorar el nivel de alfabetización de la población española. Y esto Ujú. es triste. Sí. Bueno, y que la residencia, la institución libre de enseñanza es, como has dicho, es una institución de élite. Es decir, si tú coges una minoría élite, pues claro, sale lo que sale, pero otra cosa es un sistema, ¿no? Bien. Sí. Una última cosa, el voto femenino. Sí, eso es divertido porque he mirado algunos libros de texto para la ESO que se utilizan actualmente. En este caso, para la autonomía de Madrid, porque son un poco diferentes en diferentes autonomías.
y sí, disponen de quizás 6 páginas grandes para la Segunda República y allí la tercera parte de una página por lo menos está ocupada por 3 fotos muy grandes y se dice el voto a la mujer y como el gran logro de la Segunda República. Y es cierto que vino durante la Segunda República. Esto fue preparado durante Primo de Rivera, eso no lo dice nadie. Y después hay algunos datos un poco irónicos alrededor de esto, porque las 3 fotos que suelen dar, una es de Clara Campoamor, que fue, claro, la pionera, la campeona, pero en las elecciones del 33 ella no salió elegida diputada. Así que la campeona no salió cuando pudieron votar las mujeres. Bueno, es tan llamativo que yo creo que hay que decírselo a los alumnos. Las 2 otras fotos que suelen salir son de 2 socialistas que votaron en contra. Que votaron en contra porque pensaban que las mujeres podrían ser más conservadoras que socialistas y les parecía más importante que ganara el socialismo que se expresaran las mujeres. Esto es muy, bueno, si utilizo otra vez la palabra irónico, esto no es lo que piensa la gente. y a mí me parece que se debería haber contado eso a los alumnos para que vean que las cosas no son tan blanco y negras como se suele decir de vez en cuando. Bueno, Inés, se nos acaba el tiempo. Un par de preguntas para terminar. Por una parte, recomiéndanos un libro sobre lo que quieras, si quieres sobre la Segunda República, y cuéntanos de qué va. Yo elegiría precisamente un libro sobre la Segunda República, uno que se llama 1936, Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular. Es un libro escrito por 2 historiadores españoles, Manuel Álvarez Tardillo y Roberto Villa García. He utilizado ese libro en mi propio trabajo y realmente está muy bien escrito. Se lee casi como un thriller. Además, a mí además de los datos que se sacan allí, me encanta porque es un ejemplo de unos colegas universitarios que hacen exactamente lo que uno quisiera que hagan los universitarios. Han elegido un tema importante, han trabajado durante años, han viajado por toda la geografía española para buscar datos en archivos locales de diferente tipo y presentan lo que han encontrado de manera clara en columnas o lo que sea. Así que es importante, está bien hecho y hay un aire de honradez que no siempre se encuentra en ese tipo de libros. Por eso, por los datos y por cómo está hecho, es una recomendación. Y si pienso en trabajos leídos que yo he leído, escritos por colegas españoles los últimos años, son los mejores, son los mejores. Investigadores comprometidos con la verdad. Eso, precisamente esos. Son investigadores con mayúscula, como deberían ser. Oye, una última cosa, ¿qué te gustaría que se quede la gente que oiga esta entrevista? Yo creo que esto de no, o sea, buscar, cavar un poco más, escarbar un poco más, pensar que no todo es como te lo decían en el colegio. Primero porque puedes haber olvidado algo y además se puede saber más ahora que cuando nosotros estudiábamos en el colegio. Ir un poco, buscar con algo más de profundidad. Y además y que la política es muy importante, que la democracia es una cosa difícil. Estamos tan acostumbrados, lo tomamos como una cosa que no se necesita discutir o proteger, pero la democracia es algo muy frágil, hay que cuidarla y lo más importante es utilizar bien los términos y no decir mentiras. Esto parece sencillo, pero no lo es. Y
deberíamos podernos reunir alrededor de esto de no mentir y decir las cosas con el vocabulario adecuado. Suena sencillo, pero no lo es tanto. Inger, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo.